Muy buenos días, tengan todos ustedes. También los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a Casa de Oración Montreal. Es una iglesia en la que buscamos ser fieles a la predicación, serle al Señor agradable tanto en predicación como en vidas. Y bueno, esta es una iglesia en la que nos enfocamos prácticamente a llevar el evangelio, un evangelio que no solamente va enfocado a librarnos de la condenación, sino que también va enfocado a cambiar vidas, porque el evangelio de Jesucristo cambia vidas. Y precisamente es algo de lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy es la última enseñanza de la serie La Ley de Dios y la he titulado La falsa religiosidad. La falsa religiosidad. A grandes rasgos, a lo largo de esta serie hemos visto que generalmente hemos reducido los mandamientos de Dios como leyes o normas. O hay muchos que ven la ley de Dios o los mandamientos como una camisa de fuerza que restringe nuestra libertad. Hay quienes dicen, no voy a la iglesia porque ahí me van a amarrar y me van a prohibir hacer lo que yo quiero. Porque consideran y ven los mandamientos como si les restringiera su libertad. Y no se dan cuenta que esa libertad, a lo que ellos llaman libertad, en realidad es una esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, están esclavos en sus delitos y aparte están esclavos del pecado. Ahora, cuando nosotros nos hacemos más esclavos del Señor, es cuando somos más libres. Y es algo opuesto a lo que el ser humano pudiera concebir en primera instancia. Los mandamientos, hermanos, no solamente se reduce a reglas y leyes, ¿no? Haz esto o deja de hacer esto, sino lleva una esencia detrás de ello. Y esa esencia es nuestra relación personal con el Señor. Una de las cosas que tiene la finalidad esta enseñanza el día de hoy es que nosotros distingamos realmente qué es el evangelio, qué es el cristianismo y qué implica los mandamientos de Dios. Porque a lo largo de toda esta serie hemos visto que los mandamientos no solamente tienen la intención de regular las acciones que nosotros tengamos. No robes, no mates, no adulteres, no digas mentiras. No solamente regula las acciones de la conducta del hombre, regula también las intenciones del corazón. Entonces quiero comenzar haciendo unas preguntas a manera de reflexión. La primera pregunta es, ¿cómo percibes el cristianismo? Para ti, ¿cómo percibes el cristianismo? O sea, ¿qué quiere decir ser cristiano? ¿En qué consiste para ti el cristianismo? Miren, a mí me sorprende muchas veces el hecho de que nosotros definamos lo que es cristiano según bajo una perspectiva mía, personal o simplemente secular. Y es importante que nosotros que nos apreciamos de ser cristianos tengamos un enfoque bíblico. ¿Qué significa ser cristiano? Porque esto no es así como decir, bueno, pues soy cristiano porque asisto a la iglesia, soy cristiano porque leo la Biblia. No, ¿qué implica ser cristiano? Miren, pocas veces nosotros nos detenemos a pensar de manera consciente. Escuchen lo que les estoy diciendo, de manera consciente. ¿Qué implica el que nosotros nos llamemos cristianos? O sea, ¿qué implica esto? Porque a mí me llama la atención que hay algunos que se aprecian de ser cristianos, que lleguen a pensar que pueden ellos escoger en cualquier etapa de su vida cuándo comportarse como cristiano y cuándo no comportarse como cristiano. Como si esto fuera opcional. Bueno, soy cristiano solo los domingos. Bueno, soy cristiano solo los días que voy a la iglesia. Bueno, ser cristiano implica el hecho de venir todos los domingos o no venir todos los domingos. Miren, a mí me llama mucho la atención este tipo de pensamiento o incluso de actitud que pudiéramos tener en nuestro corazón. Y esto me llama a mí a pensar de que se percibe de una manera equivocada qué es ser cristiano. De hecho, esta enseñanza me va a ayudar a mí a hacer como una transición a la próxima serie que vamos a tomar, que se va a llamar Identidad. ¿Por qué? Miren, es importante que nosotros enfoquemos qué implica ser cristiano. Como si yo tuviera la potestad de decidir, bueno, hoy soy cristiano y mañana no soy cristiano. Hoy no soy cristiano, bueno, pues entonces tengo la libertad de hacer tales cosas. Bueno, hoy sí me pongo la fachada de ser cristiano, entonces hoy me he visto como santo porque voy a la iglesia. ¿Será eso ser cristiano? Miren, yo sé que esta enseñanza a muchos los va a incomodar. Y déjenme decirles algo, tiene ese propósito de incomodarnos. ¿Por qué? Porque no quiero que salgan engañados de este lugar. Yo quiero que salgan confrontados con una realidad latente.
que al final se están jugando su destino eterno. Y esta enseñanza tiene ese propósito de que nosotros reflexionemos qué implica ser cristiano. Miren, el cristiano es aquel que ha entrado a una nueva relación con Dios. El cristiano es aquel que ha pasado de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Es aquel que estaba bajo la ira de Dios y ahora está bajo la gracia de Dios y experimenta el perdón de Dios en su vida. Ahora nosotros como cristianos hemos entrado a tener una nueva relación con Dios. Fíjense lo que hace rato les mencionaba, éramos enemigos de Dios, no éramos parte de la familia de Dios. Ahora hemos sido introducidos a la familia de Dios, somos llamados hijos de Dios, hemos sido adoptados por Dios. Esto implica que entramos a una nueva relación con Dios. Esta nueva relación con Dios debe de ser nutrida. La pregunta es, ¿cómo nutrimos esta relación? Bueno, esta relación con Dios en la que hemos entrado como cristianos se nutre a través de la oración, se nutre a través de la iglesia, a través del ayuno, a través de la palabra de Dios. Y esto que acabo de mencionar se le denomina los medios de gracia, que es la oración, la palabra, el ayuno, la iglesia, etcétera. Nosotros los tenemos y se nos ha dado precisamente para nutrir nuestra relación con Dios. Tengan eso presente, porque resulta que los fariseos, los escribas, los saduceos también tenían medios de gracia. La sinagoga, ellos también oraban, ellos también ayunaban, ellos también daban, ellos también se congregaban, y eso eran medios de gracia también. Pero ¿cuál era el fin de esos medios de gracia? Nutrir su relación con Dios. El asunto aquí es de que estos medios de gracia los tuvieron ellos como un fin y no como un medio, como su nombre lo indica, para nutrir precisamente su relación con Dios. Ahora, para ellos, la vida religiosa se basó en normas, en leyes, en haz esto y no hagas aquello. Se enfocaban tanto en la letra y se les olvidó el espíritu de la ley. Todo lo que hemos estudiado. No, yo no he robado. No, yo no he matado. No, yo no he adulterado. No, yo no he hecho esto o no he hecho aquello. Su ley o su religión se basaba solo en eso. No hagas esto y haz aquello. Ahorita voy a ir desglosando un poco más esto y va a ser más entendible. Pero quiero que vean cómo la religión de ellos se basó solamente en hechos concretos, externamente. Esto convirtió la religión de ellos en una religión muerta, en una religión seca, en una religión vacía, donde no hubo ningún cambio en ellos. Y esa es la misma manera en la que muchos cristianos perciben su cristianismo. ¿A qué me refiero con esto? Que tomamos los medios de gracia como un fin y no como un medio para alcanzar precisamente una relación con Dios que nos lleve a un cambio de vida. Fíjense lo que estoy manejando, dos conceptos, como estos medios de gracia como un fin, pero también estos medios de gracia como un medio. La verdadera actitud que nosotros debemos de tener para estos medios de gracia son como un medio, como su nombre lo indica, medio de gracia para alimentar nuestra relación con el Señor. No debe decir el fin, y ahorita voy a explicar un poco más esto para que tenga mayor relevancia. El asunto aquí es que la problemática de esto, no solo de tomar los medios de gracia como un fin y no como un medio, es de que estaríamos nosotros viviendo una religión muerta y sin fruto. Miren, les voy a ilustrar esto en un texto que está en Lucas 18. Vayamos a Lucas 18 y ahorita les comento lo que les iba a decir para que vaya teniendo sentido a lo que me estoy refiriendo. Lucas 18, verso 9, del 9 al 13. Miren, estoy mencionando que la religión de los fariseos se limitó nada más a no hacer y al hacer. ¿A qué me refiero con no, por ejemplo, con el hacer? ¿Ellos qué hacían? Ellos ayunaban.
ellos oraban, ellos daban, ellos hacían grandes oraciones largas, dice Mateo 6. O sea, ellos hacían prácticas. A eso me refiero, que ellos limitaron su religión al hacer, pero también ellos no hacían cosas como las que menciona aquí. Y vamos a leer Lucas 18 del 9 al 13 y vamos a mirar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este texto me ayuda a ilustrarles cómo ellos limitaban su religión en hacer y el no hacer. Vean el verso 11, en la sección donde dice Dios, te doy gracias. En esa parte, ahí encontramos el no hacer. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vean el no hacer. Ellos no eran ladrones, no eran injustos, no eran adúlteros, ni aún eran publicanos. Cuando estudiamos la escuela bíblica, dijimos que los publicanos ocupaban la escala más baja de moral porque estaban a la misma altura que las prostitutas. Y uno de los publicanos más conocidos es Mateo. Pero quiero que vean cómo los fariseos relacionaban su religión el no hacer. Que ellos es lo que no hacían. Ellos no robaban, o sea, no tomaban lo que no era suyo. Ahora yo pregunto, ¿es malo no tomar lo que no es tuyo? Al contrario, es bueno, ¿no? ¿Es malo no ser fiel? Pues claro que al contrario, es un absurdo lo que estoy diciendo. Ahora, vean lo que dice el verso 12. Vean lo que ellos sí hacían. Dice el verso 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Oro y aparte, pues hago muchas buenas obras. Todo pastor sería feliz si sus miembros de la iglesia no fueran adúlteros, no fueran publicanos, no fueran borrachos, no fueran injustos ni ladrones. Al contrario, que oraran y ayunaran y dieran. Todo pastor, incluso todo padre de familia sería feliz si tuviéramos un hijo con estas características, ¿no es cierto? Fíjense nada más lo que estamos enfocando. Estos fariseos limitaron su religión al no hacer y al hacer. Bueno, yo no tomo lo que no es mío, pero sí oro, sí leo. La pregunta es, ¿qué de todo esto está mal? No hay nada que esté mal, ¿no es cierto? ¿Cuál era el problema entonces? ¿Por qué el Señor les reprocha? Si al contrario, yo creo que todos, vuelvo a repetir, si tuviéramos un hijo que no saldría ladrón ni adúltero, fuera fiel, fuera dedicado, fuera consagrado, orara, ayunara, viniera a la iglesia, seríamos encantados como padres. Entonces, ¿cuál es el problema en este punto? El punto es que estos fariseos, al pensar y que al hacer estas cosas externas, encontraban una correcta relación con Dios. Y quiero que observen lo siguiente. El hecho que una persona exteriorice este tipo de conducta no implica que esté bien en su relación con Dios. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál fue el problema del asunto? ¿Qué es lo que estaba mal entonces con el fariseo? Miren, lo que hizo mal el fariseo, o que mejor dicho, ¿qué hizo mal el fariseo para que el Señor condenara su persona? ¿Saben qué hizo mal? Que el fariseo basó su religión en un comportamiento externo, que eran medios a través de hacer o no hacer. Como hace rato decía, mi comportamiento y mi religión es: no hagas lo que es pecado, o sea, no robes, no adulteres, ora, ayuna. Pero ¿qué resulta? Que estos medios para él se convirtieron en medios de orgullo y no en medios de gracia, donde ellos llegaron a determinar que porque no hago esto o dejo de hacer esto y hago aquello, entonces está mi relación bien con Dios. Y ese es uno de los problemas que nosotros pudiéramos como cristianos tener en nuestra vida.
una apariencia de religiosidad solamente externa y nos olvidamos de la esencia, que es el espíritu que está detrás de ese mandamiento. Como lo que hemos explicado a lo largo de toda esta serie. Los ejemplos más típicos, porque se acomodan al entendimiento, es, bueno, yo no he matado a nadie. Pero el odio en el corazón, a los ojos de Dios, lo constituye en un asesino. Bueno, yo no he adulterado, pero a los ojos de Dios, la intención de tu corazón te convierte en un adúltero. Entonces vean cómo las cosas externas muchas veces no es una realidad en el interior de esa persona. Y es lo que el Señor estaba apuntando, que estos fariseos, como decían, bueno, yo no hago esto y hago aquello, y al contrario, hago cosas que corresponden a la piedad, entonces mi relación con Dios es la correcta. Pero esto que ellos hicieron, estos medios, para ellos fue un medio de orgullo personal. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice el verso 9. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, ¿por qué razón estos fariseos se veían a sí mismos como justos? Pues porque ellos no hacían tal cosa y sí hacían tal cosa. O sea, su religión se basó solamente en ¿qué? En no hacer y hacer. Ahora, yo quiero que vean el peligro que nosotros como padres corremos cuando nos limitamos a nuestros hijos a decirle, no hagas esto y haz esto. Y perdemos la esencia del mandamiento que está detrás de ello. Lo que estoy enfocando es de que la religión muerta sin relación personal con Jesucristo es lo que los fariseos estuvieron manifestando. Cosas externas, pero esa vida religiosa, en vez de tener como fin la relación con el Señor, que ese era el fin del medio, tener una relación con Dios, ellos limitaron estos medios como el fin. Bueno, yo ya oré, yo ya leí, entonces estoy bien. Miren, resulta que muchas veces cuando una persona viene a consejería y uno le dice, bueno, pues órale, el Señor va a derramar su gracia, va a empezar a mostrar en tu corazón las situaciones y va a empezar a cambiar las cosas. Y de repente pasa el tiempo y dice la persona, bueno, es que yo no veo cambios. Yo oro, leo la Biblia y no pasa nada. Está viendo los medios como el fin. ¿A qué me refiero con esto? Pensamos que, mira, tómate tu pastillita y mañana se te quita el dolor de cabeza. Léete 2 Padres Nuestros y mañana se soluciona el problema. Esto no es así. Si nosotros vemos estos medios de gracia como el fin, estamos viendo como los fariseos, Señor, yo ya oré, yo ya ayuné. Ese no es el fin. El propósito de estos medios, como su nombre lo dice, es un medio que me permite relacionarme con el Padre. ¿Con qué fin oramos? No solamente para venir a poner nuestras cargas a Dios, sino para nutrir mi relación y mi comunión con el Señor. La comunicación tiene 3 elementos: el que se comunica, el que recibe y el que regresa a la conversación y el mensaje, ¿no? El asunto es que cuando nosotros oramos al Señor, estamos teniendo esa comunión. ¿Cómo Él se comunica con nosotros? A través de su palabra. Hay un mensaje, pero hay una relación que nosotros tenemos con el Señor a través de la oración y a través de la palabra. Pero si yo tomo esto como un amuleto, estoy perdiendo el sentido por lo cual la Biblia nos fue dejada. Por eso cuando nosotros decimos a tu hijo, ¿ya leíste? ¿Ya oraste? ¿Ya esto? Es pura religión. Si no los enseñamos a decir que ese medio es para nutrir tu relación. O sea, no está mal leer, no está mal orar, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo lo opuesto, que no lo hagas. Lo que estoy diciendo es que le coloques en el lugar para lo cual fue colocado, para nutrir una relación. Pero si nosotros lo hacemos en el no hagas esto porque es del diablo, o haz esto porque es lo que agrada a Dios, y limitado nada más como una práctica, le estaremos pasando una religión muerta, seca y sin ninguna posibilidad de cambio. ¿Te has puesto a pensar por qué si lees la Biblia, por qué si oras, por qué si vienes a la iglesia, está tu vida espiritual seca? O sea, no hay nada en ti, no ves un cambio. ¿Qué es lo que buscamos como personas? Buscamos cambios. Buscamos algo que cambie mi vida, que cambie la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. ¿Por qué no hay ese cambio?
¿Por qué no dice cambio? Si el Dios que decimos predicar es un Dios vivo, es un Dios que abrió el mar muerto. El mar, ahorita me acordé de eso. Bueno, era un chiste que le iba a contar, pero si no me voy a convertir igual que esos predicadores que están contando chistes. El Señor abrió el mar rojo, ¿no? Abrió el Jordán. O sea, el Señor alimentó a su pueblo en el desierto con maná del cielo. O sea, el Señor es el que limpió al leproso, el que hizo al cojo andar y al ciego andar. Si nosotros, al ciego ver. Si nosotros creemos que Dios puede hacer eso, ¿tú crees que no puede cambiar nuestras vidas? Si nosotros afirmamos que Dios tiene el poder para librarnos de la condenación eterna, fíjate nada más a veces qué tan incoherentes somos. Dios tiene el poder para librarnos de la condenación, pero tú sigues igual. O sea, estamos diciendo que Él sí te puede librar de la condenación, pero no tiene el poder para librarte de todas esas cosas en las que hemos estado atados. Dios tiene ese poder. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Que probablemente estamos tomando estos medios de gracia simplemente como prácticas meramente religiosas y muertas, como un amuleto. Ya oré hoy mi salmo, según mi Salmo 3 que me tocaba, ya leí Mateo 2 que me tocaba y cerramos y pensamos que todo va a venir por arte de magia. No. Vamos a ver más adelante cómo la relación con la palabra tiene el fin de conocer a Dios y que Él me conozca a mí. Y entonces cuando yo leo la Biblia, Él muestra a mí situaciones que yo tengo que cambiar. Y entonces se produce un cambio en nuestras vidas. Pero nosotros si solamente nos ajustamos como si vamos, cuando íbamos a la religión tradicional, léete o rézate 2 Ave Marías, 3 Padres Nuestros y el asunto está ahí terminado. O sea, caeríamos en lo mismo. Una religión solamente externa sin la posibilidad de un cambio interno. Ahora, ellos, dice aquí el verso 9, que confiaban en sí mismos como justos. Ellos cometieron el error de sobreestimarse a sí mismos y pensaron que se habían hecho meritorios a la bendición de Dios. Pues claro. Pues si yo oro, si yo ayuno, si yo soy fiel, si yo no robo, si yo soy justo, ¿por qué no me he de merecer las bendiciones de Dios? Fíjate nada más, ¿cuál era el fin de ellos? La bendición de Dios a costa de su conducta. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues yo soy justo. Por eso dice el verso 9, confiaban en sí mismos como justos. Ahora, dice Dice el verso 11 que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Fíjate nada más, qué interesante. La oración ¿para qué es? Para nutrir tu relación con Dios. Y oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente era una práctica donde pensaba que ya la oración de hoy, en mi lista de piedad, hoy la cumplí. Mi alabanza a Dios, hoy sí la hice. Mi lectura bíblica, hoy sí la hice. Entonces estoy bien con Dios, ahora sí. No, eso no debe de ser en nuestro corazón. O sea, fíjense, ahí es donde está el engaño, porque eso no es malo en sí mismo. Hasta de hecho se nos manda a hacerlo. Pero el punto es cómo nosotros lo estamos abordando. ¿Como el fin o como un medio? Como un puente para nutrir mi relación con Dios. Cuando yo lo tomo como el hecho de que, bueno, ya hice esto, entonces yo ya estoy bien. Bueno, ¿y conociste a Dios al leer? ¿Qué leíste? O sea, ¿qué oraste a Dios? Bueno, pues no me acuerdo lo que leí y lo que oré, pues fue lo que tengo de necesidad. O sea, le puse mi necesidad y se acabó. Algo seco, sin fruto y sin posibilidades de cambio. La vida cristiana es en una relación nueva que hemos entrado con Dios en la que se nutre. Se nutre a través de ¿qué? De estos medios. Pero son medios que debemos de darle el lugar que corresponde como un puente para nutrir nuestra relación con Dios. Miren, la falsa religiosidad solamente toca lo externo, pero nunca va a tocar lo interno. No produce cambio en el corazón. Por eso yo te quiero preguntar, sin el afán de en mal plano, ¿hay un cambio en tu corazón? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos de creyentes? ¿Cuánto tiempo conoces según al Señor? Y en ese periodo de tiempo, ¿qué cambios hay en tu vida? O sea, ¿te estás asemejando más a Cristo? Porque los fariseos decían, no, yo ya oré, yo ya ayuné. Yo no hago esto,
de cosas que a Dios le desagradan y al contrario, hago lo que le agrada. ¿Se limita ahí tu religión nada más? ¿En cosas externas? Porque déjenme decirles algo, que en eso hasta los fariseos nos ganan. ¿Por qué? Porque ellos eran bien rígidos y bien estrictos. Ayunaban sus 2 días a la semana, oraban constantemente todos los días y daban de todo lo que ganaban. Ellos nos ganan. Fíjate nada más, pero no era ese el propósito de estas prácticas. El propósito de estas prácticas es tu corazón. En mi corazón, ser cambiado al tener contacto con Dios. ¿Qué tanto ha cambiado tu corazón desde el día que dijimos o decimos haber conocido al Señor? ¿Qué tanto ha cambiado nuestra vida? ¿Puedes evaluar tu vida a la luz de esta verdad, de la relación que hemos tenido con Dios desde el momento en que lo conociste? ¿Qué tanto ha cambiado? Fíjense lo que dice Mateo 23, verso 25. Mateo 23, verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y ¿qué? Y de injusticia. Cosas externas. Yo no hago esto, pero sí hago aquello. Pero por dentro, ¿cómo estás? Y dice el verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Fíjate nada más, esto es lo que nos da la religión. La religión nos da la idea de que no importa o el Señor no ve cómo estoy por dentro y solamente se limita a cosas externas. Un ejemplo para no ir tan lejos. Yo me acuerdo cuando andaba en los días alejados del Señor, ahí donde me juntaba, los que le iban a pegar a un expendio de periódico, me refería, iban a robar, iban a darle el cortinazo y se iban a meter a robar, decían, vamos a encomendarnos a San Juditas Tadeo, ¿no? Es más, hasta tienen un santito los que se dedican a toda esta área, a esas cosas, ¿no es cierto? Estaba, no sé cuántos vieron, ahora ahí creo en Guerrero, que se metieron y mataron al alcalde y al papá y todo eso. Y salió el de los jefes de la familia hablando y dice, no, pero yo sé que la venganza no es mala, dice. Bueno, y hablaba de Dios. Yo me quedo pensando, fíjate nada más hasta dónde llega la religión. Llegar a pensar como allá en Guatemala también, que también tienen lo suyo, no se rían también, ¿cierto? Resulta que mataron a un joven en un bus y entrevistan a la mamá. Dice, pero yo no sé por qué mataron a mi hijo si no hizo nada de malo. Salió a trabajar como todos los días a robar. Así con ese cinismo. O sea, imagínate, yo me quedo pensando, o sea, ¿cómo está el corazón del hombre tan oscurecido? Llegando a pensar o mejor dicho, eso es lo que produce la religión en el corazón del hombre. Yo puedo tener una relación con Dios a través de mis acciones, no independientemente de cómo está por dentro. Y ese es el problema de aquellos que llevan una vida moral. Porque la gente moral que llevan una vida aceptable ante la sociedad, pues yo sí estoy bien porque mira, yo no soy un asesino, yo sí amo a mi esposo, yo sí cuido a mis hijos, yo sí esto. Pero déjenme decirles algo, una persona que tiene una moral alta y aceptable a la sociedad, pero sin Cristo, está igual en el nivel que una persona como un publicano. ¿Por qué? Porque esa persona se mide a la par de otros. Y la justicia que Dios quiere de nosotros no es la que viene al medirnos unos con otros. Es la justicia que viene cuando nos medimos al estándar de Dios. Y bajo ese estándar todos salimos defectuosos. Porque si nos medimos entre nosotros, siempre va a haber alguien más abajo de la escala social. Mira las cárceles nada más, mira a los asesinos, mira a las prostitutas, mira a los sicarios.
Siempre va a haber alguien. No es de medirnos unos a otros, es de medirnos bajo el estándar de Dios. Y bajo ese estándar, a una persona más moral como Nicodemo, que tenía una religión y aparte era una persona respetable, él le dijo: Nicodemo, toda esa moralidad y toda esa religiosidad no te alcanza para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no son las prácticas, es la relación en la que hemos entrado nosotros como cristianos. Entonces quiero que vean qué implica ser cristiano, que hemos pasado de las tinieblas a la luz, que hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, que ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos experimentando la gracia y el perdón de Dios y ahora entramos a una relación nueva que tiene que ser nutrida. Pero esa forma de nutrir y esos medios que es la oración y lo que ya mencioné no tienen que ser vistos como un fin, porque si los vemos como un fin, caeríamos en prácticas nada más legalistas y farisaicas. Y al final, ¿qué produce? Menosprecio. Mira lo que dice el verso 9. Al final, bueno, voy a leer todo el verso. A unos que confiaban en sí mismos como justos y ¿qué dice? Menospreciaban a los otros. Pues claro, si ellos decían, yo no hago esto, y al contrario, hago lo que le agrada a Dios, y aparte de hacer lo que le agrada a Dios, aunque no hay un cambio interno, pero son prácticas externas, entonces confío en que pues el Señor está viendo lo que yo hago, pero se les olvida que Dios también ve el corazón, y aparte eso los hace que estar confiados en ellos mismos. Y no solamente eso, entonces empieza el menosprecio. Mira, aquel no ora como yo oré, él no hace lo que yo hago. Entonces se convierte en la escala o en la medida de justicia y es donde viene el menosprecio. Hermanos, esto que estoy diciendo no quiere decir que no debamos de preocuparnos por lo que hacemos. Quiero que quede eso claro. Lo que yo estoy enfocando es que si esas cosas que el Señor nos manda hacer las vemos como el fin y no como el medio, estaremos errando. ¿Por qué? Porque entonces yo vengo de una manera farisaica y les digo, hermanos, no se levantaron a las 5 de la mañana a orar. Hermanos, hoy no leyeron la porción de las escrituras que les corresponde. Y nos volvemos legalistas. Nos volvemos nada más de alguna forma religión, puras prácticas. Y no nos importa el interior. Y lo que la Biblia enfoca es la relación que nosotros debemos de tener con nuestro Señor. Por eso, si tú como padre le dices a tu hijo, lee el salmo que te toca, lee la oración, estamos errando en el blanco. ¿Sabes cómo podemos nosotros transmitir una religión sana a nuestros hijos? Cuando eso que le estamos diciendo a ellos que hagan, se encarna en nosotros. Cuando ellos ven, bueno, mi papá sí lo hace, mi papá ora, mi papá lee. Oye, hijo, ¿ya leíste? Hijo, ya oraste, ya esto, pero no el hecho, te tienes que leer hoy tu salmo. No veas eso porque es del diablo, no hagas esto. No estoy tampoco diciendo que haya permisión, pero cuando nosotros llegamos de una así, miren, yo les conté que la última vez que tuve la oportunidad de ir a México, ya había mis sobrinas bien grandotas, ¿no? Yo las dejé como la de mis hijos, yo creo así, chicas. Pero lamentablemente la indicación en la iglesia donde íbamos, mi mamá tomó el hecho de, eso es del diablo, no hagas esto porque es esto, no hagas esto porque es el otro. Y ahora que fui les empecé a compartir y empezaban a llorar. Yo dije, pues ¿y ahora qué les pasó? ¿No? Y yo dice, es que yo sí quiero ir, pero tengo miedo. Dice. Yo, ¿por qué? Porque me inculcaron tanto miedo de que el diablo esto, el diablo aquello, que ahora me produce miedo todo esto. Fíjate nada más cómo algo que no debió de haber sido de alguna manera así religiosa o aplicarlo así de una manera sin la esencia de lo que es, los acabamos inyectando en contra de la iglesia. ¿No será por eso que muchos de sus hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Cómo tú transmites el cristianismo? O mejor dicho, ¿cómo tus hijos ven tu cristianismo? ¿Cómo tus hijos ven tu relación con el Señor? ¿Ven solamente una religión? ¿Te sales? Bueno, voy a hacer unas preguntas aquí aprovechando, porque quiero preguntar para que veamos si tenemos una religión o una relación. Como un test. Cuando no lees la Biblia y casualmente te va mal en ese día, ¿piensas que fue porque no leíste? ¿No? Cuando sales sin orar y te viene sin orar, ¿te viene la sensación de que sales sin la protección de Dios? ¿Tomas la oración como un amuleto?
cuando ayunas, cuando lees, cuando oras, ¿te produce un sentimiento de estar bien con Dios? Obviamente hay sentimiento, bueno, estoy bien con Dios, pero al final es el punto, ¿es un fin o es un medio? O sea, nosotros necesitamos evaluar esto. Si es el fin, bueno, como ya oré, ya leí, ya hice esto, entonces yo estoy bien. Bueno, ¿y tu comunión? O sea, en ese momento que tú leíste la Biblia, ¿cuánto conociste de Dios? ¿Cuánto de eso que tú leíste se está encarnando en tu vida? ¿Cuánto de eso que tú leíste está mostrando todo lo que Dios quiere cambiar en ti? Este es el punto donde nosotros como cristianos hemos entrado a una relación con Dios. Dice la Biblia que cuando Cristo murió y entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, donde ahora tenemos entrada y acceso al Padre. ¿Para qué? Para venir delante de Él y decir, Señor, hay tantas cosas en mi corazón que tengo que cambiar. Señor, sigo siendo tan imperfecto, pero nosotros solamente nos limitamos a, bueno, Señor, te damos gracias por este día, o sea, algo sin sentido, solamente lo venimos y ni siquiera tomamos el tiempo antes de orar, qué es lo que voy a decir, qué es lo que le voy a comunicar, sino que muchas veces venimos y echamos todas nuestras necesidades y el Señor te dice, ok, bueno, yo ya sabía que tienes todas esas necesidades, pero ¿y dónde es? ¿Y el amor que tienes hacia mí? ¿No me vas a decir hoy que me amas? No, mira, fíjense, ahí estábamos viendo una película que me impactó una parte y por ahí, miren, surgió algo en mi corazón que voy a estar trabajando. Una de las figuras de la sociedad que se ha ido perdiendo es la figura del paterna. Hace muchos años en Estados Unidos hubo una situación que se llamó ausencia de padre. Y creció una generación de jóvenes sin padre y esa generación pues no fue una generación muy bendecida, ¿no? Pero algo que me impactó es que uno de los señores de ahí, de este reportaje, creció sin padre. Y estaba con el Señor y le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me diste un padre? ¿Por qué no me diste esto? Y algo que me impactó, que el Señor le dijo, ¿en qué te he fallado? Yo me quedé así, wow, eso sí me impactó así. ¿En qué te he fallado? ¿Qué te ha hecho falta? Fíjense nada más, y sí es cierto, o sea, muchas veces nosotros no tenemos el tiempo en la oración para escuchar el susurro del Señor a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas preocupaciones y muchas tareas que hacer. Tenemos una agenda tan agitada, el quehacer, la comida, los hijos, el trabajo, el dormir, mi tiempo libre, y no tenemos el tiempo para venir de rodillas y simplemente guardar silencio. Dice el salmista, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Siempre me ha llamado la atención eso. ¿A qué se refiere y esperaré? Miren, para empezar, él no llevaba prisa porque tenía el tiempo para esperar. Pero yo creo que era el hecho de esperar, pues una indicación o esperar incluso cómo el Señor ministra a tu vida. Mira, hay veces que no necesitas que escuchar la voz audible de Dios, porque se escucha en la palabra. Pero a veces que Dios sí sientes cómo Dios te está ministrando y sientes cómo Dios puede obrar en ese momento de intimidad con Él. Miren, yo tuve una experiencia hace años en las que, hace años me refiero como unos 15, cuando tenía 15, 16 años, no era casado todavía ni nada, ¿no? Ni tenía novia. Entonces todo ese tiempo yo me ponía en el Señor, andábamos en la iglesia, en el ministerio, y siempre me impactó un texto que dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla cualquiera su compañero. Yo decía, ¿qué significa? ¿Qué relación tan íntima de Moisés? ¿Cómo me gustaría que yo pudiera hablar con el Señor cara a cara, ¿no? Y bueno, ahora lo podemos hacer. Pero esa experiencia que tuve fue en el sentido de que yo estaba orando tan clavado en la oración con el Señor que de repente yo estaba tan seguro que si abría mis ojos podía ver el rostro del Señor enfrente de mí. Miren, tú has estado hablando con una persona y puedes, a veces como se dice, el aliento, o sea, como que estás hablando tan justo, tan pegada a esa persona que puedes sentir pues su aliento. Así experimenté ese momento. Yo sabía que estaba el Señor ahí presente. No lo iba a ver físicamente, pero déjame decir algo, no abrí los ojos porque tuve miedo de mirar. Pero estaba seguro que ahí estaba el Señor. Y
Pero esto no se llega así, bueno, Señor, vengo y desembocas. No he vuelto a tener otra experiencia como esa, pero esa me marcó. El hecho de que el Señor está presente en nosotros. El Señor está ahí con nosotros. El asunto es que estamos tan atareados y a veces le exigimos tanto, pero no queremos pagar ese precio. ¿De qué? De estar ahí, dejar a un lado los trastes sucios, dejar a un lado tu tiempo libre, que ya estás tan cansado y dices, bueno, quiero reposar un rato. No, paga el precio de estar ahí. Pero si tú vienes y dices, bueno, es que ya leí esto y no pasa nada, lo estás viendo como un fin. No, es que ya leí y no pasa nada en mi familia. Pues porque lo sigues viendo como un fin. Ya oraste, ya tomaste tu pastillita de la oración, ya tomaste tu pastillita de la lectura y al final no encuentras ningún cambio. ¿Por qué? Porque es mera religiosidad y no es una relación en la que hemos entrado. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 3 del 14 al 18. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó. Bueno, antes de leer, quiero decirles un poco acerca del contexto, ¿no? Del contexto de lo que de este pasaje. El contexto de este pasaje es el siguiente. Resulta que los fariseos, o está hablando de los fariseos, que ellos leen la Biblia. Pero ellos al leer la Biblia y al leer el Antiguo Testamento, su entendimiento seguía embotado. O sea, no entendían o no veían la esencia del mandamiento. No veían a Cristo en las Escrituras. Y la finalidad es de que cuando ellos se conviertan, ese velo se les va a quitar y van a creer en Dios. O sea, ese es prácticamente parte de lo que viene en los versículos anteriores. Ahora, vamos a leer desde el 14. Pero está hablando, vuelvo a repetir, de los judíos que cuando leen el Antiguo Testamento no lo entienden, porque su entendimiento está embotado. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Entiéndase, judíos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Les voy a leer esto en la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es el Espíritu, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora, observen, aquí es interesante porque resulta que en el texto dice que cuando ellos se conviertan, el velo se les quitará. Ahora, ¿qué implica esto? Que se les va a quitar y van a tener libertad. ¿Libertad para qué, según el texto? Libertad para creer. ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que cuando leían el Antiguo Testamento, porque tenían un velo. Pero cuando se convierta, se les va a quitar y entonces ellos van a tener la libertad para creer en Dios. Pero cuando una persona cree en Dios, dice que el resultado de ese creer en Dios no solamente se nos quita el velo, sino que ahora tenemos la capacidad de ver al Señor y de ser un reflejo para otros de la gloria de Dios a través de nosotros. O sea, ¿cuál es el punto? Que nosotros como cristianos, ahora las personas que nos rodean pueden ver a Cristo con nuestras acciones. Pueden ver a Cristo con nuestra vida.
Ahora, esta relación de que el Señor sea un reflejo a través de nosotros para con otras personas, se lleva a cabo a través de ¿qué? A través de la palabra. ¿Por qué razón? Porque ellos creyeron. Ellos leían el Antiguo Testamento y no lo entendían. Pero cuando ellos se les quitó y creyeron, ¿cómo creyeron en Dios? A través de las Escrituras. Entonces quiero que vean el punto de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que te lleva a tener una relación personal con Dios? Las Escrituras. Las Escrituras es el medio o el puente para que el Señor nos cambie y a su vez para manifestar el carácter de Dios a través de nosotros o la gloria de Dios a través de nosotros, principalmente con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con las personas que están a nuestro alrededor. Ve nada más a dónde va el punto de cambio. Somos transformados de gloria en gloria hasta su gloriosa imagen. Pero esta transformación viene cuando viene una relación con Dios. ¿Cómo viene esa relación? A través de su palabra. Entonces, cuando nosotros venimos a las Escrituras, ¿qué debemos de tener? Una transformación a través de ella. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Miren, nosotros como cristianos decimos que encontramos la verdad, pero esa verdad te ha hecho libre. O sea, esa verdad has experimentado realmente un cambio de esa vida seca, de esa vida espiritualmente muerta que antes teníamos. Muchas veces pasamos de una religión a otra o adoptamos según el cristianismo, pero no vemos un cambio en nuestro interior. Seguimos teniendo esa espiritualidad seca y vacía. ¿Por qué? Por falta precisamente de esa relación con Dios. Y mira lo que dice ahí: conoceréis la verdad. Esa palabra conocéis es un término interesante en el griego porque es la palabra ginosco. Y la palabra ginosco se refiere a un comienzo, a un desarrollo y a una conclusión. O sea que yo al conocer algo en particular, en este caso la verdad, ¿en dónde conocemos la verdad? A través de las Escrituras. Cuando yo conozco las Escrituras, y no solamente la conozco, sino hay un caminar con ella de relación, hay un crecimiento, esto da como fruto, o sea, esta relación da como fruto una libertad de nosotros. Miren, yo he escuchado hermanos que me dicen: pastor, yo no sé qué pasa. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia y sigo con los mismos problemas. O sea, sigo atado con las mismas dificultades, con mis mismos pecados y no encuentro esa libertad. O sea, ¿por qué la Biblia dice que conoces la verdad? Yo ya conocí al Señor, pero no encuentro esa libertad. Y el asunto es de que esta palabra conocer implica un inocio, un desarrollo que trae como resultado de esta relación un fruto. ¿Cuál? La libertad. Fíjense nada más. Por ejemplo, a lo mejor Pancho López conoció al Señor en el 92. Pero él lo conoció en el 92 y ahorita estamos en el 2022 y resulta que sigue siendo la misma persona. Ahora, ¿cuál puede ser el motivo? Probablemente, solamente como enseñaba el hermano en la mañana, hubo un conocimiento externo, pero ese conocimiento se ajustó o ¿cómo se puede decir? Permaneció solamente en la mente, pero nunca bajó al corazón. O sea, nunca hubo una intimidad donde se relacionaba con el Señor a través del desarrollo del estudio de la palabra. Cuando nosotros decimos, bueno, ya la leí, no solamente es eso, es un estudio minucioso de relación con Dios a través de este medio que es la palabra, donde yo conozco quién es Dios, porque la única fuente que nosotros tenemos para conocer a Dios es la Biblia.
Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros como cristianos que conocemos a Dios si no conocemos la Biblia? No podemos conocer a Dios si no conoces la Biblia. Ese es un hecho y ese es un punto principal. Por eso aquellos que catalogan la teología del terror como la doctrina del infierno, o sea, ellos distorsionan el carácter de Dios. Porque ellos dicen, ¿cómo un Dios lleno de amor va a condenar a la humanidad? Mira, eso es distorsionar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen cómo es genuinamente ese Dios que manifiesta un carácter justo, pero también manifiesta un carácter de amor. Y cuando nosotros como cristianos venimos y decimos, bueno, yo sí creo en Dios, pero si Dios existe, Él tiene que ser como yo creo que deba de ser un Dios lleno de amor, un Dios tolerante, un Dios que no nos va a castigar, un Dios que no me va a exigir, un Dios que es peace and love, es amor y paz, todo es tranquilidad. No, si es un Dios misericordioso, si es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios justo. También es un Dios que no solamente se manifiesta como ese amor, ese Dios que quiere tener relación con nosotros, sino hemos entrado a una relación con Dios, pero eterna, en la que el que estipula y pone los términos de esta relación es Él y no nosotros. Él es. Y una de las cosas que vemos aquí, como vuelvo a mencionar, la palabra ginosco habla de un desarrollo. Tú ya lo conociste, por ejemplo, en el 92, pero ¿cuánto de esa fecha a la que corresponde ahorita ha crecido tu relación con Dios? ¿Cuánto has conocido de ese Dios? Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que hay mucha deficiencia de parte de nosotros. Miren, vayamos ya para terminar al libro de Mateo, capítulo 7. Este pasaje es un pasaje que lo hemos tocado muchas veces. Los hermanos que han compartido también lo han mencionado muchas veces. Yo solamente quiero enfocar la misma palabra de conocer que se encuentra en el verso 23, pero quiero leer desde el verso 21, Mateo 7 del 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense, una de las prácticas que decíamos al inicio de los fariseos es de que sus prácticas no eran malas en sí mismas, pero lo tomaron como un fin y no como el medio. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Hay un grupo de personas que se aprecian de ser cristianas, que también le dicen al Señor, oye, nosotros predicamos, nosotros echamos fuera demonios, o sea, cosas que no son malas en sí mismas. E incluso como cristianos podemos llegar a ser. El asunto aquí, y lo encontramos, es en el verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿A quién les está diciendo que no conoce? Pues a aquellos que apelan que en el nombre de Él echaron fuera demonios, hicieron obras, sanaron, predicaron, etc. Fíjate, ¿qué estuvo de mal entonces en ellos para que el Señor los condenara? Lo dice el verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Esa palabra conocer es la misma de Juan capítulo 8, 32, ginosco. Habla de un conocimiento a través de la experiencia personal. Un conocimiento que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Según a los Corintios. ¿Cuál? No solamente conocemos, vemos la gloria de Dios, sino que ahora la reflejamos a través de nosotros. Ese es el fruto de la relación de conocer a Dios. ¿Qué tanto de nuestras vidas la gente ve de Jesús en nosotros? Fíjense, hay alguien que dijo muy cierto. Probablemente la única Biblia que lean los incrédulos es nuestra propia vida. Y es ahí donde muchas veces somos deficientes. Y ahí entramos todos, somos deficientes muchas veces. Y es donde nosotros necesitamos trabajar en nuestra relación con Dios. Porque dice ahí, no os conocí. Y ahí el punto también es muy significativo. Porque ellos decían conocer a Dios. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Por qué? Porque el Señor que les dijo, ustedes en mi nombre predicarán, en mi nombre bautizarán, en mi nombre. Y ellos dijeron, oye, pues nosotros hicimos lo que tú nos dijiste, fue en tu nombre. Y el Señor le dice, no te conozco. Ahora, observen esto. Yo puedo conocer a cualquiera de ustedes,
Yo los conozco, sé tu nombre, bueno, a veces me equivoco, ¿eh? Pero sé tu nombre, sé quién es tu esposa, tus hijos, sé por lo menos dónde vives, pero hasta ahí. Pero un conocimiento más profundo no lo conozco. Y esta palabra ginosco es el hecho de que es un conocimiento de sé qué comida te gusta, sé dónde vives, sé pues tus deportes favoritos, o sea, un conocimiento más íntimo. Es eso a lo que se refiere esta palabra ginosco. De hecho, es la palabra que se utiliza para las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque habla de una intimidad. O sea, el punto que el Señor está aquí señalando es de que esas personas que decían, Señor, en tu nombre, y cuando el Señor les dice, no te conozco, les estaba diciendo, nunca tuvimos un tiempo en la intimidad tú y yo. Nunca tuviste un tiempo en tu larga lista de ocupaciones para dedicarlo a mí. Siempre estuviste con el corre-corre, siempre estuviste de allá para acá. Nunca hubo ese momento en el cual yo me pude haber dado a ti y tú dar tu corazón a mí. Entonces habla de esa intimidad con Dios. Ahora, el asunto principal también es de que nosotros pudiéramos decir que conocemos a Dios, pero el punto aquí es de que Dios no te conoce. Y es lo que el Señor está señalando, no te conozco. Tú dices que me conoces, tú dices que fuiste a una escuela, tú fuiste a la iglesia, leíste la Biblia, tú dices que me conoces, pero en realidad nunca estuvimos en esa intimidad, yo no te conozco. Y ese es el punto principal, donde muchos asumimos conocer a Dios, pero Dios te conoce a ti realmente. O sea, sabemos que Dios conoce a toda la gente, pero yo a lo que me refiero es conocer de intimidad, de esa relación próxima a Él, donde nuestra vida es transformada de gloria en gloria a su imagen y el fruto de esa relación que ha ido creciendo en nuestras vidas con Él se mira cuando la gente puede ver el rostro reflejado de Cristo en nosotros a través de nuestras acciones. Oye, ¿viste que se le aventó el carro y ahora no le recordó ahí a la mamá? ¿Viste que pasó esto y hoy su comportamiento fue distinto? O sea, muestra rasgo y carácter de que estuvo en la presencia de Dios. Leíamos este viernes Hechos 4:13, donde Juan y Pedro estaban ante los principales y estaban siendo interrogados. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Estos es gente del pueblo y del vulgo. Y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque yo les dije el viernes, cuando estamos con el Señor hasta nos educa. ¿Por qué? Porque su manera de hablar y el conocimiento que tenía del Señor era distinto. Y ellos reconocieron que habían estado con Jesús. Ahora yo te pregunto, si ellos reconocieron de una manera externa por lo que ellos decían que habían estado con el Señor, ¿cuánto no más debe ser el reconocimiento en nuestro carácter de haber estado con el Señor? Y ese es el punto de la diferencia entre la religión y el cristianismo. La religión son cosas externas, donde no toca el carácter. Y el cristianismo son un comienzo tocando el carácter que se manifiesta en cosas externas. Y ese es el obrar de Dios. Ahora cierro con esto, dice ahí el versículo, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores se refiere a una práctica continua, a una persona que está dedicada dedicada a algo, pero es constante. ¿A qué, según el texto, dice que están dedicados? Maldad. O sea, que estos que decían en tu nombre, en su interior, no resultó que era una identidad, sus cosas externas con lo que ellos eran en su interior. Ellos estaban llenos de maldad. Y esta palabra maldad es un término que es anomia, que significa sin ley. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos vivieron toda su vida como si nunca la ley de Dios estuviera sobre de ellos. Y ese es el punto. En un momento dado de nuestras vidas pudiéramos a lo mejor salirnos del camino, pero el Señor es paciente para con nosotros, esperando que regresemos a casa. Y esta es la principal principio y conclusión de esta enseñanza. ¿Tienes una religión o tienes una relación personal con Dios? Esta relación personal muchas veces no resulta ser tan perfecta, no porque esta imperfección provenga de Dios, sino a veces nosotros solemos fallarle a Dios. Pero aún ahí, el Señor siempre está dispuesto a abrir sus brazos y venir cuando tomamos la actitud de arrepentimiento. Despidámonos en oración.
¿Por qué no tomamos un par de minutos para examinar nuestras vidas? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Una de carácter religiosa, muerta, sin fruto, sin esperanza de un cambio? ¿O una relación personal, donde somos transformados de gloria en gloria, donde ahora las personas que nos rodean pueden ver en nosotros la imagen de Cristo, en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en esta mañana? ¿Qué es lo que hay en tu vida en esta mañana? Este es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios. Es un buen momento para reconocer que hemos fallado delante de Él y que Él está dispuesto a perdonarnos, que Él está dispuesto a lavarnos, a limpiarnos, a sanarnos. ¿Has tomado estos medios de gracia como un fin y no como un puente para tener una relación más íntima con el Señor? ¿Has tomado la actitud del fariseo legalista? ¿O has tenido la actitud de confiar en ti mismo por todo lo que haces y aún lo que no haces? ¿Por qué en esta mañana no abres tu corazón delante de Dios y le dices: Señor, perdóname? Perdóname porque he pecado delante de ti. Muchas veces hemos ofendido en acción, en palabra. Hemos ofendido a otros, te hemos ofendido a ti, Señor. No hemos manifestado en nosotros ese carácter. Muchas veces las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo, no ve la imagen de Cristo en mi vida. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he estado envuelto en una religión, mi propio cristianismo que he inventado yo, y te pido que me perdones. Que limpies mi mente, que limpies, Señor, mi corazón. Que transformes mi vida, Señor. Que transformes mi vida, oh Dios. Ponga en tus manos mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis hijos. Esta iglesia, Señor, rogándote que cada día, Señor, seamos transformados a través de tu palabra, Señor. Y reflejemos esa gloria, Señor, en nuestras vidas. Quiero vivir, Señor, en Sí, santidad. Y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. No vivir, Señor, agradándote a ti. Y a nuestras vidas, oh Dios. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que mi caminar yo viva con temor. Amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de ser